Durante más de una década fue el hombre más buscado de México. La DEA ofrecía $15 millones por él. El gobierno de Estados Unidos lo había declarado terrorista. Decenas de operativos fallidos. Rumores que venían y se iban. Y siempre el mismo resultado. Nadie lo encontraba. Nadie lo tocaba. Nadie podía con él. Lo llamaban el fantasma. Y ese apodo, por años, fue absolutamente literal. Pero el 22 de febrero de 2026, todo cambió. Esta es la historia completa de cómo cayó Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Cómo fue el operativo, qué desencadenó su muerte en todo el país y qué viene ahora para México. Nemesio nació en Aguililla, Michoacán, uno de los municipios más golpeados por la violencia en la historia de México. De joven emigró a California como trabajador indocumentado. Fue deportado. Regresó. Y cuando regresó, el camino que tomó no fue el de la escuela ni el del trabajo honesto. Se metió a la policía municipal en Jalisco. Trabajó como agente en Cabo Corrientes y Tomatlán. Pero eso tampoco le duró. Lo que vino después fue lo que lo convertiría en el hombre más peligroso del continente americano. Se unió al Cártel del Milenio. Ahí conoció a Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, uno de los socios más importantes del Cártel de Sinaloa. Bajo sus órdenes, Oseguera aprendió el negocio desde adentro. Aprendió a moverse, a sobrevivir, a construir lealtades. Y cuando en julio de 2010 el ejército mexicano abatió a Nacho Coronel en Zapopan, Jalisco, Nemesio no lloró ni huyó. Aprovechó el vacío de poder, se quedó con el territorio y fundó lo que hoy el mundo conoce como el Cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG no fue como los otros cárteles. Desde el principio se distinguió por su brutalidad extrema y su capacidad militar. No eran simples narcos con pistolas, tenían drones equipados con explosivos, tenían tanques artesanales blindados, tenían lanzacohetes capaces de derribar helicópteros militares. En 2015 derribaron uno en pleno vuelo, con soldados adentro. Ese ataque mandó un mensaje clarísimo al gobierno de México y al mundo entero. El CJNG no iba a negociar, no iba a retroceder, no iba a doblar las manos frente a nadie. En una sola década, pasaron de ser un grupo regional en Jalisco a tener presencia confirmada en más de 25 estados de México y operaciones activas en al menos 40 países. Controlaban rutas de cocaína, metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos, Europa y Asia. El fentanilo fue su gran negocio, más barato de producir, más adictivo, más mortal que cualquier otra droga en el mercado. Y el Mencho fue el arquitecto de todo eso. La DEA los llamó el cártel más peligroso del mundo. No el más rico, no el más antiguo, sino el más peligroso. Y el Mencho era su cabeza. Capturarlo o abatirlo era la prioridad número uno tanto del gobierno de México como del gobierno de Estados Unidos. Pero el Mencho había aprendido de los errores del Chapo. No vivía en residencias lujosas. No se rodeaba de mujeres en restaurantes de lujo. No tuiteaba fotos ni daba entrevistas. Vivía en la sierra, se movía poco, se comunicaba menos y rodeaba cada paso suyo de capas y capas de seguridad, lealtad y silencio absoluto. Por años, fue prácticamente invisible. El viernes 20 de febrero empezaron los rumores. Primero en X, luego en WhatsApp. Decían que el Mencho había sido capturado en un operativo. Las autoridades no dijeron nada. Y ese silencio, que normalmente aplaca los rumores, esta vez los disparó. Algo estaba pasando. México lo sentía. La madrugada del domingo 22 de febrero fue diferente a cualquier otra. Antes del amanecer, elementos del ejército mexicano se movilizaron hacia el municipio de Talpa de Allende, en la Sierra de Jalisco, uno de los municipios más remotos y de difícil acceso del estado. No era una operación improvisada ni una reacción a un soplo de última hora. Era el resultado de semanas, posiblemente meses,
de trabajo de inteligencia coordinado. Y no fue solo el ejército mexicano. Según el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, la operación se llevó a cabo en el marco de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. Información de agencias de inteligencia norteamericanas fue determinante para ubicar el paradero de El Mencho con la precisión necesaria para actuar. Además del líder del cártel, las fuerzas federales aseguraron en el lugar un arsenal que habla por sí solo: armamento de uso exclusivo del ejército, vehículos blindados artesanales y lanzacohetes capaces de destruir aeronaves. También fueron detenidas 2 personas más vinculadas a la organización. La presidenta Claudia Sheinbaum fue abordada por la prensa ese mismo día durante un evento en Coahuila. Sus palabras fueron breves y calculadas. Dijo que el gabinete de seguridad daría todos los detalles del operativo en su momento. No celebró públicamente, no dio una conferencia de prensa inmediata, pero la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, sí habló y reconoció públicamente a las fuerzas federales por la operación. México entero tardó minutos en enterarse, y la respuesta del CJNG fue inmediata, coordinada y brutal. En cuestión de horas, células del cártel activaron narcobloqueos en al menos 6 estados. En Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas, aparecieron vehículos incendiados bloqueando carreteras principales. Autobuses con gente adentro fueron sacados a la fuerza e incendiados. En Baja California, la gobernadora confirmó quema de vehículos en distintos tramos carreteros. El consulado americano en Tijuana emitió alerta para sus ciudadanos e instruyó a personal a permanecer en sus instalaciones. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó código rojo en el estado e instaló la mesa de seguridad de emergencia. En Nayarit, Jalisco y Guanajuato suspendieron clases. Miles de niños no fueron a la escuela el lunes porque el país todavía temblaba. Desde Washington, el gobierno de Estados Unidos reaccionó rápido. La Casa Blanca celebró el operativo. Trump había designado al CJNG como organización terrorista en 2025 y había exigido resultados concretos al gobierno mexicano. El domingo los tuvo. El Departamento de Estado emitió alertas para ciudadanos americanos en Jalisco, Baja California y otros estados afectados por la ola de violencia desatada tras la muerte del capo. Ahora la pregunta que todo México y todo el mundo del narcotráfico se están haciendo es la misma. ¿Y ahora qué? La historia del narco enseña una lección que se repite sin excepción. Cuando cae el líder de una organización criminal poderosa, lo que sigue no es paz. Lo que sigue es caos, fragmentación, guerra interna por el poder vacante. Eso pasó con el cártel de Sinaloa tras la captura de El Chapo. En lugar de debilitarse, se partió en 2 facciones que hoy se matan entre ellas y han generado más violencia que antes. Eso pasó con los Zetas tras la muerte de Heriberto Lascano. Y ahora el CJNG, sin su fundador, sin su líder histórico, sin el hombre que lo construyó desde cero, enfrenta exactamente la misma tormenta. Lo que pasó el 22 de febrero de 2026 es histórico en todos los sentidos. En menos de 10 años, los 3 capos más buscados del planeta cayeron uno tras otro. El Chapo Guzmán, capturado y extraditado a Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada, detenido en julio de 2024. Y ahora Nemesio El Mencho Oseguera, abatido en la Sierra de Jalisco. Es el fin de una era entera del narcotráfico mexicano tal como lo conocimos. Pero el narcotráfico no desaparece cuando muere un capo, nunca lo ha hecho. Se transforma, se reorganiza, encuentra nuevos líderes y nuevas rutas. Y a veces, cuando se rompe una estructura que mantenía cierto orden brutal interno, lo que viene después es más violento, más impredecible y más difícil de controlar que lo que había antes.
Porque al menos con un solo líder hay una sola cadena de mando. Cuando esa cadena se rompe, los pedazos se vuelven incontrolables. México amaneció este lunes diferente, con escuelas cerradas, carreteras bloqueadas, militares desplegados en múltiples estados y un país mirando hacia adelante sin saber exactamente qué va a encontrar. El hombre más temido del narco mexicano está muerto. El cártel que construyó sigue vivo, sigue armado y sigue operando. Y la guerra que viene apenas empieza.